Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Ya vamos en la parte final de nuestro capítulo 10 de Eclesiastés. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Dios, gracias por este libro que nos has dejado para nuestra instrucción, para conocerte y también para conocer nuestro corazón y nuestra condición sin ti, Dios. Te pedimos que sigas hablando a través de nuestra vida por medio de este hermoso libro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, la clase de hoy está titulada La sabiduría y el habla. Y vamos a ir ahí a Eclesiastés capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y vamos a comenzar con nuestro versículo 12, ¿no? ¿Qué quiere decir el predicador por palabras llenas de gracia? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Bueno, hermanos, que las palabras del sabio son placenteras y edificantes, ¿sí? Que su contenido es misericordioso, su forma y su manera de pronunciarlas es también, comparten también este carácter del mismo contenido, o sea, que es un carácter que edifica, que su manera de expresar, tú puedes ver en su manera de hablar y de dirigirse la misma misericordia que el contenido del mensaje. Y bueno, por consecuencia, dado que es un mensaje edificante, de amor, de misericordia, placentero, pues obtiene favor por medio de ellos. Y de hecho esa es la razón por la que dice llenas de gracia, porque gracia es favor. Eh, entonces podríamos parafrasear este versículo 12 de esta manera. Las palabras del sabio ganan favor, pero los labios del necio lo devoran. La necedad nunca es neutral, ¿no? Siempre va en contra de la sabiduría, destruye lo que la sabiduría edifica. Hermanos, y esto lo voy a estar remarcando un par de veces durante nuestro tiempo de hoy, pero la sabiduría de la que habla el predicador, de esta sabiduría que tiene aquel que habla palabras llenas de gracia, no tiene que ver específicamente con una cualidad intelectual. Eh, la sabiduría siempre está ligada a la santidad. Mira Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Entonces, ¿qué tiene que ver la limpieza del corazón con la sabiduría? Pues que es una muestra evidente de sabiduría hablar con gracia, y aquel que es sabio mantendrá limpio su corazón. Este debe haber sido el gran error que cometió el predicador cuando se nos dice que quiso ser sabio y retener la necedad, tener ambas cosas. Seguramente quiso seguir siendo sabio, pero permitir que su corazón se desviara y se fuera lejos de lo que Dios nos enseña, que es la santidad. Y bueno, obviamente esto no puede ser posible. La sabiduría siempre está ligada a la santidad, por la simple razón de que no buscar la santidad es en sí ya una muestra de necedad. Hermanos, cuando hablamos de que el que ama la limpieza de corazón es el que habla palabras de gracia, no tenemos que nada más enfocarnos en lo que es sexualmente inmoral. Eh, Podemos incluir muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, la envidia, el orgullo, los chismes, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, eh, el egoísmo, ¿no? Una persona que tiene estas cosas, pues evidentemente no tiene un corazón limpio.
Y pues obviamente alguien que es esclavo de estas cosas negativas no va a hablar palabras de gracia, no va a hablar palabras edificantes, sino que va pues a tirar por así que puro veneno, ¿no? Y de hecho es lo que nos dice en la segunda parte del versículo 12. Los labios del necio lo tragan, lo llevan a la destrucción, lo consumen. Y es en Proverbios, podemos ver esto en el versículo 19, 28 y en el 21, 20, y que tiene esta misma idea de que la lengua del necio consume, y está muy ligado al concepto de consumir en lujos, de gastar disolutamente las cosas. Y por eso tiene este significado metafórico de destruir. Eh, y bueno, en Proverbios 14:3 también vemos una clara distinción, un contraste entre los labios del sabio lo guardan y los del necio destruyen. Las palabras del sabio ganan el corazón de una persona, pero las palabras del necio son autodestructivas y bueno, también son destructivas para los oyentes. Yo creo que un ejemplo muy claro de los dos casos en una misma historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 25 y tenemos la historia de Nabal y de Abigail, su esposa, y pues si conoces la historia sabrás que David le pide a Nabal comida para sus hombres y evidentemente David le había hecho favores a Nabal o se había portado de una manera buena con Nabal, con su gente, con sus ganados. Y entonces al pedirle el favor David, pues obviamente esperaba una respuesta buena por la relación que habían tenido anteriormente. Hermanos, evidentemente Nabal no tenía un corazón limpio. La respuesta de Naval es bastante áspera y pues desde cierto punto peyorativa, ¿no? Despreciando a David. ¿Y de dónde nació esta manera de hablar en el corazón de Naval? Bueno, pues de que él amaba las posesiones que tenía de una manera eh, que eran demasía. Obviamente Naval era una persona orgullosa, egoísta, a lo mejor estaba amargado. Y entonces, evidentemente, la respuesta de Naval nace de un corazón que no es limpio. Y no necesariamente es sexualmente impuro, sino que está atado a otros pecados que lo guiaron a contestarle a David de esta manera tosca y, bueno, pues no muy amigable. Eh, y podemos ver el contraste con su esposa Abigail, porque Abigail se entera de la situación. David ya viene en camino para matar a Nabal y a sus hombres por lo que Nabal le ha contestado. Y bueno, Abigail, que no tiene un amor desmedido por las posesiones, que no es egoísta, habla con gracia a David y gana el favor de David y así libra no solo a su propio esposo, sino que calma el enojo de David, libra a los siervos de su esposo y bueno, libra también su propia vida. Y bueno, gana el favor de David al punto tal que después que muere Nabal, pues Abigail se casa con David. Hermanos, la amargura, la envidia, el rencor, el enojo desmedido, la idolatría por lo material, el resentimiento, las mentiras, el orgullo, son las cuerdas vocales del necio. El corazón del necio habla cosas destructivas porque se ha dedicado a alimentar su corazón con estas cosas o ha dejado que en su corazón estas cosas formen fortalezas. Eh, y bueno, pues evidentemente causan la ruina y la destrucción de la propia persona, ¿no? Ya sea destruyéndolo desde adentro o pues desde afuera, como nos manda nuestro pasaje de hoy, por medio de las palabras que no son de gracia, que son autodestructivas. Versículo 13. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla
nocivo desvarío. Los necios, hermanos, no solamente hablan palabras destructivas, también hablan mucho sin propósito y muestran su necedad tanto en la multitud de sus palabras como en su impertinencia y en la vanidad de lo que comparten. Y yo creo que este es un buen parámetro para poder analizar si nosotros mismos hablamos como necios o hablamos como sabios. Eh, entonces, las palabras, dijimos que las palabras del sabio son misericordiosas, son llenas de gracia y transmiten gracia a los oyentes, son edificantes y conviene escuchar al sabio cuando habla. No es una bendición para los demás, son edificantes, ganan el favor, son placenteras y es una delicia escuchar al sabio. Sin embargo, los labios del necio causan molestia por la gran cantidad de sus palabras, por la vanidad de lo que comparte, porque expresa en sus propias palabras su necedad, su orgullo, su amargura y bueno, porque al final el contenido de las palabras del necio siempre es quejas y reproches. Por eso no ganan el favor del oyente, ¿no? Porque a quién de nosotros nos gusta estar escuchando a una persona que siempre se está quejando de todo o que tiene una actitud negativa hacia todas las cosas. Su contenido nunca es de bendición, al contrario, es un contenido de tropiezo porque si tú andas de buenas, y llegas con el necio o el necio llega a ti y te empieza a hablar con su discurso destructivo y nocivo, pues al final tú también terminas enojado y molesto y fastidiado. Eh, entonces podemos con esto empezar a preguntarnos, ¿nuestro discurso, nuestra habla suele ser de alguien sabio o de alguien necio? ¿Edificamos con nuestras palabras o destruimos? ¿Hacemos que los demás se sientan fastidiados o que los demás se sientan bendecidos y placenteros al escucharnos? Hermano, si lo que tú vas a hablarle a alguien lo va a desanimar, estás siendo necio. No hay un discurso neutro. O eres sabio en tu discurso o eres necio. O edificas o derribas. Y lamentablemente, hermanos, este discurso del necio es muy común en nuestros círculos cristianos. Los cristianos somos propensos a pronunciar las palabras del necio, a destruir con nuestra boca y con la multitud de nuestras palabras evidenciar nuestra necedad. Y en la iglesia es común encontrar, a veces uno, a veces varios, una persona que siempre está dando malas opiniones respecto a otros hermanos, respecto a alguna cosa de la iglesia, a las actividades, a la condición del edificio, a que si se está enseñando esto, por qué nos enseñan esto, por qué a ciertos hermanos se les trata de esta manera. No sé, siempre están buscando de qué quejarse. Entonces, evidentemente, pues esa es una persona que tiene un hablar necio y que hay un problema en su corazón. Eh, a veces nosotros pensamos que el necio es el que habla majaderías, chistes colorados y cosas de ese tipo, pero no necesariamente, bueno, sí, pero no necesitas hablar de esa manera para ser un necio. Hay gente que habla de manera muy piadosa, ¿sí? Que usa mucho el lenguaje de la cultura cristiana, ¿no? Eh, y sin embargo, aunque sus palabras no son altisonantes y son propias, el contenido de lo que habla, pues nunca es edificante, al contrario, es desalentador, te fastidia, no te impulsa a amar y a respetar y admirar a otros hermanos, sino a estar molesto con ellos o te haces tener cierto prejuicio y predisposición a, pues a despreciarlos o a tenerlos en poco, porque aunque hable con palabras muy bonitas, bueno, su discurso no edifica.
Y bueno, a veces me he tenido que personalmente decirle a algunos hermanos en diferentes partes que si lo que me va a decir de la persona no me edifica, pues mejor no me diga nada. Por ahí lo hemos mencionado anteriormente, mi mamá nos decía mucho, si al hablar más de agradar, pues es mejor callar. Si no me equivoco, era de una película de Bambi. Pero esa es la idea del discurso del necio, que cuando habla de alguien no habla para exaltarlo, habla para criticar, para producir división y para pues nada más exaltar o exponer los errores de los otros. Hermano, si tú haces eso o si yo hago eso, estoy siendo necio y estoy cavando mi propio pozo y voy a ser destruido con mis propias palabras. El Salmo 64:8 justamente dice eso. Vuelven su lengua en tropezadero contra sí mismos y todos los que los vean menearán la cabeza. Si tú lees Primera de Reyes 2:23, todo ese pasaje, hermanos, habla acerca de Adonías. Adonías era el primogénito del rey David, y después de que el rey David muere y que Salomón es instaurado como el rey, Adonías quería quedarse con Abisag, la muchacha que iba y cubría a David, que estaba muy viejito y que tenía frío. Entonces David muere y esta muchacha, Abisag, pues obviamente pues está ahí, ¿no? Como soltera, por así decirlo. Y Adonías le pide a Salomón que le dé la mujer de su papá porque nunca la conoció. Y entonces la mamá de Salomón eh, es la mensajera, ¿no? Adonías le dice, oye, pues pídele a tu hijo Salomón que me deje tener a Abisag. Y bueno, cuando lo escucha Salomón, cuando viene Betsabé y da este mensaje, Salomón dice, no, ¿cómo le voy a dar la mujer de mi papá? O sea, obviamente es una estrategia de él para usurpar el reino. Y justamente Salomón dice, contra su propia vida ha hablado Adonías y por esto viene y lo ejecutan. Y entonces muchas veces en nuestra queja, en nuestro chisme y en nuestro hablar mal de las circunstancias o de otras personas, podemos encontrar nuestro propio destrucción. Podemos atentar con nuestra propia vida. Por eso dice el predicador, las palabras del necio son destructivas. Y lo oímos en Salmos, vuelven su lengua en tropezadero, tanto para los demás como para ellos mismos. Y bueno, también hay algo muy interesante que dice nuestro versículo 13. Dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Y bueno, hermanos, esto también es muy interesante porque pues podemos entender dos cosas que nos está comunicando el predicador. En primer lugar, que la necedad del necio va aumentando progresivamente conforme va hablando. Entonces, mientras más habla, más demuestra su necedad. Pero también es el hecho de que todo su discurso es vacío y necio, desde el principio hasta el final, y es un hebraísmo, ¿no? Por eso a veces encontramos en la Biblia que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, quiere decir que yo soy todo, yo soy completo, soy absoluto. Entonces esta idea de que desde el principio hasta el fin lo que habla el necio es necedad, es que todo lo que él dice es necedad. Y esto es importante porque podemos recordar los primeros versículos de este capítulo, así como una mosca echa a perder todo el perfume, también una necedad echa a perder lo que podemos haber hablado anteriormente con sabiduría. La necedad, hermanos, es sumamente
destructiva. Así como cuando haces, no sé, estás haciendo un trabajo de carpintería y lo has hecho muy bien, pero entonces la última parte la haces mal, no sé, el lijar o el pintar, y aunque hayas hecho bien todo lo anterior, si lo último lo haces mal, o si a la mitad del proceso haces algo mal, pues va a afectar el resultado final. Entonces pasa lo mismo con la sabiduría y la necedad. El necio es necio de principio a fin. Así la necedad, un discurso con sabiduría o un actuar con sabiduría también lo estropea, aunque sea una pequeña necedad, aunque sea una necedad al final o al principio. Versículo 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Quién le hará saber lo que es, lo que después de él será? Hermano, dijimos que la sabiduría es algo que está íntimamente ligado con la santidad, con lo moral, ¿sí? Entendemos que el necio no es una persona que carece de capacidad intelectual, eh, porque de hecho el necio puede ser alguien muy inteligente, pero no ser sabio, porque la sabiduría está ligada con el temor a Dios y por lo tanto con la santidad y con el carácter moral. Por eso este versículo 14 nos dice que el necio multiplica sus palabras, ¿no? Porque es la idea de que una persona, por medio de sus argumentos y de defenderse con palabras, intenta escapar de su propio pecado. Y también es el hecho de que muchas veces el discurso del necio es tan vacío y es tan pobre, hermanos, que busca por medio de la cantidad de sus palabras poder llenar algo que no llena con la sustancia de su mensaje. Y bueno, también porque cuando uno acapara todo el habla, pues no escucha las opiniones de los demás, está tan ocupado en hablar que no puede escuchar. Y bueno, el necio hace oídos sordos a las opiniones de los demás, está cerrado a sus propias ideas y por lo tanto pues no tiene tiempo para escuchar, multiplica sus palabras y habla de más. Los que están vacíos de sentido están llenos de palabras y los que son menos sólidos suelen ser los más ruidosos, ¿no? Pues por medio de las palabras muchas veces se intenta maquillar u ocultar la necedad y pues construir esta falsa imagen de sabiduría. Entonces el sabio no es el que más habla, sino el que comparte una sustancia en su mensaje acorde a las escrituras, porque pues es la fuente de la sabiduría. Y bueno, entonces un necio va a multiplicar sus palabras, pero respecto a qué las multiplica. Bueno, el versículo nos sigue diciendo que tiene que ver con lo que planean hacer y tener para el día de mañana, ignorando, hermanos, que no hay nadie sobre la tierra que te pueda asegurar lo que va a pasar el día siguiente, ¿no? Puedes leerlo ahí en Proverbios 27:1, que no te jactes del día de mañana. Y bueno, entonces la sabiduría, hermanos, está íntimamente ligada con el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Aquel que no tiene temor de Dios, entonces no considera a Dios para el día de mañana. Piensa que Él es su propio amo, que Él es el dueño de su destino y que en Él mismo reside si estará mañana o no estará. Aunque no lo exprese con sus palabras, la actitud de su corazón así lo dicta, porque lo que planea hacer, lo que quiere hacer, pues no considera a Dios en ello. Hay personas que son muy capaces y muy inteligentes, al punto tal que confían en sus cualidades y se olvidan de Dios o creen que no necesitan a Dios. Y entonces en sus proyectos, en sus metas, en sus sueños,
pues evidentemente Dios no está incluido. No necesitan a Dios. Esa es la necedad. No alguien que no es inteligente y capaz. No, es alguien que ha dicho en su corazón, no consideraré a Dios. Hermanos, nosotros tenemos una muy mala costumbre de pensar en alguien más cuando hablamos de este tipo de pasajes que pues, son bastante directos, ¿no? Eh, pero la lectura de las escrituras debe ser para nuestro propio provecho primeramente. Nosotros somos necios cuando queremos huir del pecado y empezamos a utilizar un montón de palabrerías y argumentos para excusarnos. Cuando leemos un pasaje o cuando escuchamos una predicación y habla nuestra situación actual, somos muy rápidos para decir, mira, este pasaje le queda muy bien a aquel pelado, o cómo quisiera que tal persona estuviera aquí para escuchar el mensaje. Pero realmente debe ser en primer lugar para nuestra propia edificación. Un necio hace eso. Un necio huye del pecado con la multitud de sus argumentos. Cuando entiende que el pasaje o la predicación se aplica perfectamente a su vida, empieza a excusarse y a racionalizar con el pecado y decir, no, pues es que hago esto o estoy viendo de esta manera por estas situaciones, entonces necesitan entenderme o es una situación distinta, etcétera, etcétera. Ese es un necio, el que no deja que la palabra de Dios le hable. Y cuando la palabra de Dios le habla, busca huir de ella por medio de la multitud de sus argumentos. Hermanos, no caigamos en el error de que un necio es el que habla como si lo supiera todo y ya. Porque rápido podemos pensar en alguien que es así, pero ese no es el punto del pasaje, ni tampoco la intención de la escritura. La intención es que lo apliques a tu vida personal. ¿Estás queriendo ignorar el pecado? ¿Huyes de la reprensión por medio de argumentar y de un montón de palabrerías para no aceptar que estás mal? ¿O vives de manera tal que no consideras a Dios en tu día a día y en tu porvenir? O sea, ¿realmente pones tu futuro en sus manos? No haciendo alusión a que no lo tenga Él, porque Él tiene el futuro en sus manos, pero sino que en tu corazón tú reconoces constantemente, Dios tiene mi futuro en sus manos y entonces yo me someto fielmente y felizmente a Él. O sea, si Dios tiene una dificultad preparada para el día de mañana, ¿la tomarás con gozo? Si Dios ya ha decidido que aquello que quieres no te lo va a conceder, ¿lo tomarás con gozo? ¿O te vas a enojar por Él porque sus planes no concuerdan con los tuyos? Eso es ser necio. No el que no considera a Dios en el día de mañana nada más, sino el que ha puesto en su corazón sujetarse a Él, pase lo que pase. Ya sea que Dios quiera otra cosa diferente a lo que yo busco, yo seguiré alabando a Dios y bendiciéndolo, aunque no me dé lo que yo esperaba o quería, y confiaré que lo que Él me da es mucho mejor. Eso es ser sabio. Versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Este es mi versículo favorito de este pasaje. Creo que tiene mucho, hermanos, de lo que podemos meditar. Y es muy interesante que el predicador dice que los necios no saben ir a la ciudad y por eso fatiga el trabajo. Y literalmente se refiere a que no saben ir a la ciudad, o sea, no saben encontrar el camino y ir por el camino y llegar de una forma fácil, ¿no? Un camino en la antigüedad era sumamente conocido, no tenían el sistema de caminos que tenemos hoy, que si vas a una ciudad grande te puedes perder fácilmente.
¿no? Era mucho más sencillo. Había especialmente el camino real, pues era la manera, era un camino que era fácil de encontrar, era casi la única ruta, y entonces cualquier persona adulta eh, que desarrollaba actividades básicas, pues era necesario que conocieran dicho camino. Así que no conocer el camino a la ciudad, pues es una falta de conocimiento bastante alarmante. Es no saber hacer algo que es básico y esencial para la vida diaria. Eh, Esto se contrapone a lo que hemos dicho que la necedad no se refiere a una falta de capacidad intelectual, no, no se contrapone, ¿no? La necedad, hermanos, hace que aquellos que son capaces de hacer las cosas más sencillas, triviales y elementales de esta vida, sean incapaces de hacerlo. Eh, los necios, hermanos, se cansan en afanes que no tienen fin y nunca logran que suceda nada porque no saben ir a la ciudad, porque por su necedad, por su pecado, aquellas cosas que son fáciles las vuelven difíciles. ¿Sí? Era imposible o muy complicado que una persona no pudiera encontrar el camino y la entrada a una ciudad. Eh, Era algo tan obvio para cualquier persona. Yo creo que incluso los niños podían encontrar el camino y seguirlo. Eh, y lo que él está refiriéndose con esto es que el trabajo que es necesario para nuestra subsistencia y que es provechoso y que puede realizarse con facilidad y con gozo por la necedad termina siendo fatiga, lo hacen torpemente, lo hacen lentamente y hacen de su trabajo o de su negocio pues un trabajo duro, ¿no? Que si en realidad se aplicaran a hacerlo prudentemente, en el temor y sabiduría de Dios, bueno, sería para ellos hacerlo un placer y no un tormento. El manejo imprudente de los negocios, hermanos. A los hombres les roba pues el gozo de hacerlos, la comodidad y los beneficios de tenerlo. Y bueno, y lo cambia por tormentos, ¿no? La necedad hace que un problema que es pequeñito y que pues es sencillo de resolver termine volviéndose grande y difícil. Hace del trabajo un tormento, de la casa y de la vida familiar un tormento, de cada cosa que emprende, la necedad le quita el deleite y el placer de hacer aquellas cosas que pues están a nuestra mano en la vida diaria. Y bueno, si tú recuerdas, ligamos la necedad con la envidia, el orgullo, la amargura, el egoísmo, el enojo. Todos estos tipos de cosas, hermanos, hacen que la vida diaria sea más difícil y sea dolorosa. No es un problema intelectual la necedad y la falta de sabiduría, es un problema del corazón. Y algo muy interesante también es que el trabajo de los necios los fatiga, pero lamentablemente no solo los fatiga a ellos, fatiga a los que están a su alrededor, ¿no? Si alguien tomaba el camino a la gran ciudad, pues obviamente era un camino abierto, podía caminar libremente por él y seguramente era la ruta más corta o más segura. Pero un necio que no conoce el camino, entonces se sube por las montañas, va por donde hay espinas, va por donde hay piedras, etcétera, etcétera. Entonces, por no conocer el camino, hace de una tarea fácil, una tarea dura y dolorosa. Eh, y bueno, como les decía, la fatiga que causa la necedad en el trabajo, pues lamentablemente no solo se aplica al necio que no encuentra ese camino, sino a todos aquellos
que están bajo el necio, ¿no? Si el necio es el que los dirige y el necio se mete por la maleza, pues todos lo van a seguir y también se van a espinar. Y pues podemos ver esto en una empresa, ¿no? Una empresa que tiene un dueño o un presidente que es necio, no importa que tenga los mejores empleados. Esa empresa va a fracasar, se va a ir a la quiebra, no por la ineptitud de los empleados, sino por la necedad del que dirige. Ahora, aquí es donde viene la parte importante. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Acuérdate, estamos viendo la sabiduría y la necedad. Jesús es la personificación de la sabiduría. ¿Por qué vamos cansados y cargados a Jesús? Por nuestra necedad. Porque por el pecado la vida es dura y es difícil. Y por el pecado hay tanto dolor, angustia y afán en nuestras vidas. Pero justamente por eso el yugo de Jesús es ligero. Porque en la sabiduría de Dios la necedad es destruida, la necedad que causa tanto pesar y tanta carga en nuestro corazón. La necedad hace que nuestras metas sean necias y sean tontas y que sean dañinas en sí mismas. Hermanos, y por lo tanto Jesús nos hace libres de eso. Y no dijo Jesús que Él es el camino. ¿Te acuerdas que en Hechos así le llamaban el camino, los que siguen este nuevo camino, refiriéndose a Jesús? Pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo el que vive esta vida sin saber andar por el camino con Jesús, pues no hay mayor expresión de necedad que eso. Y no hay cosa que traiga más dolor, angustia, frustración, depresión y todo este tipo de cosas que vivir la vida sin estar en el camino, sin estar en Cristo. Mira lo que dice Juan Casiano, me gusta mucho esta cita de él. Así, habiéndose apartado del camino real, no pueden llegar a esa metrópoli a la que nuestro viaje debe dirigirse siempre y sin vacilar. Eclesiastés expresó esto claramente cuando dijo, el trabajo de los necios aflige a los que no saben cómo ir a la ciudad, es decir, a la Jerusalén celestial, que es la madre de todos nosotros. ¿Por qué a veces nos angustiamos o nos sentimos tan cansados y agobiados con la vida cristiana? Porque nos salimos del camino. Porque la vida cristiana es fácil si la vivimos en su poder, en dependencia de Él, confiando en Él. No me dio lo que lo pedía, está bien, tiene algo mejor para mí. Estoy mejor sin aquello que quería. Vino a mí una enfermedad, Dios la trajo porque tiene un plan bueno para mí por medio de esta enfermedad. No conseguí el trabajo que quería, perdí dinero, los planes que tenía no resultaron. Confiar en Dios y descansar en Él también hará que el camino sea fácil. Pero salirse del camino es dejar de temer a Dios y confiar en su santidad y en su carácter y en su voluntad. Y por eso la vida se vuelve fatigosa y por eso estamos muchas veces lastimados y enojados y frustrados, hermanos. Porque este camino a la ciudad celestial es un camino alto en el cual los caminantes, aunque sean necios, por más torpe que sean, dice Isaías 35:8, no se extraviarán. Por eso la mayor expresión de necedad en esta vida es no vivir en Cristo. Y peor aún, cuando nosotros ya conocemos a Jesús, ya hemos disfrutado de los deleites de caminar en su camino y aún así por nuestra necedad decidimos muchas veces salirnos y sufrir cosas que no tendríamos que sufrir. No tendríamos que espinarnos porque su camino está libre de espinas. Lastimarnos con las piedras porque
su camino está libre de piedras. Encontrarnos con animales salvajes porque su camino está libre de animales salvajes y peligrosos. Pero entonces cuando somos necios, cuando no confiamos en que Él sí tiene el futuro y queremos pensar que nosotros somos dueños de nuestro futuro, cuando no mantenemos limpio nuestro corazón y nos destruimos con nuestras propias bocas, entonces dejamos de caminar en su camino que es fácil y placentero para hacer nuestro propio camino y lastimarnos. Así que piensa esta tarde, ¿estás caminando en el camino de Dios o te has querido salir como una oveja desobediente de su rebaño? ¿Estás siendo sabio y tu habla lo demuestra o estás siendo necio? Y bueno, con esto terminamos y nos vemos la próxima semana.